Bienvenidos, voy a entrar. ¿Listo? Hijo de pat- Como les había puesto en mis redes, vamos a conversar el día de hoy sobre qué es lo que está pasando con la flota china que se encuentra cerca de Galápagos. Es un tema muy importante que como ecuatorianos debemos conocerlo, debemos entenderlo y debemos hacer conciencia. Quiero invitarles a todos ustedes que sean partícipes de este espacio que se ha generado para tener diferentes tipos de conversaciones y pedirles también que compartan esto, porque mientras más personas sepamos qué es lo que está ocurriendo, podemos ser partícipes de la solución. El día de hoy tengo el honor y el agrado de estar con Marcelo Larrea, voy a conversar con él. Él es un gran periodista, también ha sido un arduo investigador del tema de la Convemar. Ustedes van a conocer el día de hoy de qué se trata este famosísima palabra que escuchamos en todos los medios de comunicación de la Convemar, qué es lo que ocurre con los acuerdos, qué es lo que está pasando con nuestro país, cuáles son los riesgos para nuestro país con la presencia de las flotas chinas. A veces no le hacemos mucho caso, tal vez lo vemos muy lejanos, pero como ecuatorianos tenemos que estar cercanos a los problemas que ocurren en nuestro país y este es uno que debemos solucionarlo. Entonces, hoy vamos a ver las dos caras de este problema. Por un lado, Marcelo Larrea, y luego vamos a conversar también con la ciudadanía y ver cómo se están organizando para poder ejercer presión ante esta problemática que necesita una solución de parte del gobierno nacional, de la mano de instrumentos internacionales, de instrumentos también en lo que se trata de la parte internacional para poder ver una salida a lo que está ocurriendo. Entonces quiero saludar en esta tarde a las ya 6:03 de la tarde a toda la gente que se está conectando y a Marcelo Larrea. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar en este espacio que lo que tiene como objetivo es compartir con toda la gente que se conecta en redes temas de todo tipo y temas importantes como es lo que está ocurriendo cerca a las Islas Galápagos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, para mí es muy grato estar contigo, Carla, y con la audiencia de tu programa en línea. En realidad, como tú lo has señalado en la presentación del programa, el tema de la situación de nuestro mar es de la mayor preocupación. Si lo tendríamos que sintetizar en pocas palabras, el letrero debería decir: nos están robando nuestro mar. Lo que está ocurriendo es realmente gravísimo. Hemos visto que flotas pesqueras de cientos de buques, la última que fue denunciada por la Marina ecuatoriana es una flota de 260 buques, pero se estima que son más de 300 ya los que han estado operando. Tienen una capacidad extraordinaria de operaciones. Cada uno de los buques con los sistemas Longline pueden operar alrededor en un radio de 25 millas y con los sistemas de palangre pueden operar hasta en 100 millas, lo cual es una locura. De Cuando manera hablamos de que estos sistemas, perdón que le interrumpa Marcelo, pero palangue y ese tipo de palabras muchas veces no las entendemos porque no son muy comunes en nuestro vocablo. Si nos puede entender, nos puede explicar de qué se trata esto de la pesca con palangue, o sea, qué significa. hay diversas técnicas de pesca, ¿no? Ujú. Y son técnicas que se parecen a lo que podríamos llamar el dragado, ¿no? Es una especie de dragado de los mares en los cuales movilizan una gran estructura para llevarse todo lo que está en ese espacio marino. Por lo tanto, su capacidad de pesca es primero indiscriminada y luego es gigantesca. Si hablamos de una flota de 300 buques, por ejemplo, su capacidad de pesca estaría sobre ya calculando a 10.000 toneladas por buque. Estamos hablando de 300 buques por 10.000 toneladas, son como 3 millones de toneladas. Y si la capacidad instalada supera esa cifra y llega a las, no a las 10.000, sino a las 30.000 toneladas, estaríamos hablando evidentemente del triple, o sea, alrededor de 7.800 a 9.000 toneladas, 9 millones de toneladas. El valor de esta pesca es un valor de miles de millones de dólares. En el piso estará sobre los 20.000 millones, sobre los 8.000 millones de dólares, y en el techo puede llegar a los 30.000 millones de dólares por incursión. Y se señala que esta pesquería china, estas flotas de barcos chinos, operan por lo menos 4 veces al año y pueden estar pescando millones de toneladas de peces indiscriminadamente. Los más afectados, evidentemente, son los tiburones. Y los tiburones son, claro, hay una diversidad de especies de tiburones: el tiburón martilla, el tiburón ballena, el tiburón sedoso,
y otros que son la belleza de animales, pero además cumplen una función fundamental en el equilibrio del ecosistema marino. Estando en la cúspide de la cadena alimentaria, los tiburones garantizan el equilibrio del ecosistema marino y por lo tanto contienen los índices de acidificación de los mares porque pueden moderar los índices de morbilidad de los mares. La desaparición de los tiburones, que se inició en el año 2007, cuando el presidente Correa expidió el decreto 486, legalizando lo que él llamó la pesca incidental de tiburones, como si pescar un tiburón fuese un asunto incidental. El tiburón es un animal que mide 3 metros de largo y puede pesar 200 kilos, no es en absoluto una pesca de carácter incidental. Pero con esa fórmula permitió además, a través de ese decreto, legalizar el aleteo de los tiburones, es decir, que les corten las aletas a los tiburones, que se almacenen las aletas de tiburón, que se transporten y se comercialicen. Ese mercado es un mercado gigantesco. 15 gramos de polvo de aleta de tiburón se cotizan a $200-250, de manera que podemos imaginar cuál es la dimensión de decenas de miles de millones de dólares que está en el negocio de las aletas de tiburón. El Ecuador ha sido víctima de un proceso de depredación de sus mares que se inicia agresivamente en el 2007 y que particularmente después de la adhesión inconstitucional de Ecuador a la CONVEMAR en el año 2012, cuando Ecuador renuncia a su soberanía territorial. Marcelo, ¿por qué usted dice que esta adhesión es inconstitucional? ¿Por qué podemos decir que la adhesión a la CONVEMAR en el 2012 es inconstitucional? Primero porque la adhesión implica reconocer un tratado internacional, un convenio internacional, que no reconoce más de 12 millas de mar territorial. El Ecuador ha venido ejerciendo una soberanía territorial marítima a lo largo de la historia sobre las 525 millas de mar. No hay que olvidar, y esto es muy importante, apuntarlo en la conciencia de cada uno de nosotros, que el Ecuador estableció su soberanía sobre las Islas Galápagos no en 2012, no es una cuestión de ahora. Las Islas Galápagos, como el Chimborazo, son ecuatorianos de lo que es hoy la República del Ecuador y existieron vinculados a las comunidades y sociedades y pueblos de nuestro país desde hace cientos de años. Las Islas Galápagos también lo son, de manera que cuando se formó la República del Ecuador en 1830, el Ecuador declaró su soberanía sobre las Islas Galápagos por encontrarse en sus aguas adyacentes. Esto significa que en 1830 el Ecuador estableció una soberanía territorial marítima sobre 525 millas de mar, por lo menos. Y ese es el concepto en el cual descansa nuestra soberanía territorial sobre las Islas Galápagos. En la década de los 40 del siglo pasado, los países del Pacífico Sur fueron gravemente afectados porque hubo una pesca depredadora de ballenas fundamentalmente y de otras especies marinas, pero la agresión a las ballenas fue brutal. Casi desaparecen las ballenas, por lo cual tuvo que declararse además una veda internacional de pesca de ballenas durante muchos años. Se iniciaron las negociaciones y las discusiones que dieron origen en 1952 al llamado Tratado del Pacífico, con la Declaración de Santiago. En esa declaración, Chile, Perú y Ecuador asumen una soberanía territorial mínima sobre 200 millas de mar y se facultan a sí mismos a hacer extensiva esa soberanía de conformidad a las necesidades de la evolución de sus sociedades. Por lo tanto, desde 1952, los tres países establecieron un tratado internacional, ya no solo una declaración nacional, sino un tratado internacional que, cumpliendo todos los requisitos de los convenios sobre tratados internacionales de Viena, evidentemente tiene validez internacional. Uno de esos mecanismos es precisamente el depósito del tratado en la Secretaría General de las Naciones Unidas, el sometimiento a la impugnación por cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo pudo durante 10 años y luego sobre 10 años más impugnar la legalidad de la Declaración de Santiago y del Tratado del Pacífico, pero como son tratados que no lesionan los intereses soberanos de ninguna nación, y como se trata de un tratado pionero en la legislación marítima internacional, no pudo ser sujeto a ningún tipo de impugnación. Por lo tanto, en 1966, cumplidos los 10 años de
porque la inscripción se hizo en el año 56. El presidente de la República del Ecuador de esa época, Clemente Hierro Vindaburo, dio por terminado un convenio secreto que habían establecido en la Junta Militar de Gobierno con Estados Unidos, por el cual se les permitía pescar en nuestras aguas territoriales, y pidió a la Asamblea Nacional que se introduzca en el Código Civil ecuatoriano nuestra soberanía territorial sobre 200 millas de mar. Marcelo, y además, adicional a esto, también en el año, ya hablando de la parte nacional, también vemos que en el año 1986 existió un decreto marítimo de parte del presidente León Febres Cordero. sí, este decreto tiene una enorme trascendencia, ¿no? Porque entre el año 52 y el 86, el debate sobre los derechos marítimos del Ecuador se refería a que el Tratado del Pacífico había creado un mar, había legislado sobre la soberanía territorial marítima del Ecuador sobre 200 millas en el mar continental y 200 millas en el mar insular. Pero la distancia entre Galápagos y el continente es de 525 millas aproximadamente. Por lo tanto, hay un mar intermedio, como se le llamó en esa época, en el cual se disputaba la soberanía del país. Nunca el Ecuador abandonó el ejercicio de la soberanía en ese espacio, pero no había un documento en el cual expresamente se establezca el ejercicio pleno de la soberanía después del Tratado del Pacífico. Por lo tanto, en el año 86, el presidente Febres Cordero resolvió este tema asumiendo el ejercicio pleno de la soberanía territorial marítima sobre esas 125 millas de mar. Ese decreto nunca ha sido impugnado, nunca ha sido derogado, a nivel internacional tampoco ha existido impugnación alguna, es una expresión del ejercicio legítimo de una república soberana como el Ecuador, de sus derechos de autodeterminación, y por lo tanto tiene plena validez jurídica. Por lo cual sostenemos, y en este sentido le indicamos a la Marina que tiene la obligación de respetar y hacer cumplir ese decreto que no ha sido derogado, como tampoco el Tratado del Pacífico ha sido derogado. Ni el Ecuador ha denunciado el Tratado del Pacífico, ni lo puede hacer, no puede renunciar a sus derechos históricos territoriales marítimos. El mar del Ecuador es uno solo, el territorio continental nuestro y el territorio marítimo es uno solo, y es un mar que se extiende desde las costas hasta las Galápagos, en una extensión territorial que está sobre el 1.132.000 kilómetros cuadrados. Y es impresionante porque tomando las palabras que dice en este momento de que el mar territorial que tenemos es sobre el 1.132.000 kilómetros cuadrados, para que ustedes tengan una idea de lo que el Ecuador ha perdido, imagínense que ahora son solo 60.000 kilómetros cuadrados desde que nosotros firmamos el convenio con BEMAR. Corrígeme si me equivoco, Marcelo, que la pérdida es inmensa para el país. Efectivamente, es la mayor mutilación territorial que Ecuador ha sufrido desde que se estableció como república en 1830. Estamos hablando de la pérdida de 1.064.000 kilómetros cuadrados por la pretensión de adherirnos a la CONVEMAR y renunciar a nuestra soberanía sobre 188 millas de mar y además a la legislación marítima ecuatoriana. Ahora hay quienes hablan de la oceanopolítica, como si este fuese un término nuevo. En realidad el Ecuador ha venido ejerciendo derechos marítimos a lo largo de toda su historia, no es una cosa nueva, y ha definido una política que ha marcado, conjuntamente con los países del Pacífico Sur, un escenario en América Latina, en el continente y en el mundo. Tan importante es la legislación marítima ecuatoriana, que en la década del 60 se produjo la Guerra del Atún. Esta fue una guerra que confrontó a Ecuador con la principal potencia económica y militar del mundo, además una potencia asociada a la economía ecuatoriana, como es el caso de Estados Unidos. Y Ecuador detuvo 154 buques pescando en nuestras aguas territoriales, algunos con una operación heroica de la Marina ecuatoriana, y además de esto llevó adelante una batalla en los organismos internacionales en la cual venció a Estados Unidos. Ecuador, el pequeño pulgarcito del centro del mundo, derrotó a la más grande potencia del mundo en la Guerra del Atún. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque las 200 millas de mar no son romanticismo, como dicen algunos desconocedores de la historia marítima del Ecuador y desconocedores de la historia jurídica del derecho marítimo ecuatoriano, sino que es el resultado de una victoria que está fundada en el derecho internacional y en la plena legitimidad del ejercicio de nuestra soberanía territorial sobre 200 millas de mar.
Es precisamente por eso que la adhesión a la CONVEMAR es inconstitucional, porque la Constitución de 2008 establece que los límites de nuestro territorio son los que están fijados en los tratados internacionales válidos. Y sin duda, el Tratado del Pacífico es un tratado internacional válido y en consecuencia tenemos pleno derecho al ejercicio de las 200 millas de mar. Además de ser Pero un Marcelo, tratado... ¿Sí? ¿Pero qué ocurre? Porque vemos que tenemos un tratado del Pacífico, vemos que tenemos un decreto por parte de uno de los presidentes de la República que sigue vigente. Estamos viendo que la soberanía del país está siendo vulnerada. Vemos que, aparte de eso, las Islas Galápagos fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y tenemos una responsabilidad frente a esto como país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Ecuador no reacciona? O sea, ¿qué es lo que nos detiene para nosotros poder cambiar la realidad de lo que está ocurriendo en este momento en las Islas Galápagos, que está poniendo en peligro especies que están casi extintas y que puede generar un golpe muy fuerte para el ecosistema no solo de nuestro país, sino a nivel mundial? En efecto, estamos frente a un ecocidio que puede tener consecuencias gravísimas para todos los mares del mundo. Y esto subraya la enorme responsabilidad que los ecuatorianos tenemos de restablecer nuestra soberanía territorial marítima. El problema es que cuando el Ecuador se adhirió a la CONVEMAR, renunció implícitamente a su soberanía territorial marítima. Cambió 200 millas de mar por solo 12 millas de mar. Perdió 1.064.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Sobre esto renunció a su legislación histórica, me refiero a la proclamación de soberanía sobre las Galápagos en 1830, al Tratado del Pacífico de 1952, al decreto que hemos citado de 1986, de manera que eso ha lesionado gravemente el ejercicio de nuestra soberanía. Cuando en la Asamblea Nacional se debatió este tema, tuve la oportunidad de ser invitado por algunos legisladores a una comisión general ante el Pleno de la Asamblea Nacional, y ahí indiqué que uno de los graves riesgos de la adhesión a la CONVEMAR, unido al problema de la mutilación territorial gigantesca, era precisamente transformar a nuestras aguas territoriales en el centro de disputa de grandes flotas pesqueras de distintos países del mundo. Y en efecto, esto ha ocurrido a partir del año 2012. Sin la CONVEMAR, que abre las puertas a las operaciones de la flota china, las gigantescas operaciones de la flota china y de otros países, no existiría el proceso de depredación que estamos sufriendo en este momento, este ecocidio que estamos sufriendo en este momento. Por eso planteamos Marcelo, que tenemos... el Ecuador debe asumir, discúlpame un segundito, la primera tarea que el Ecuador debe asumir es precisamente la denuncia de la CONVEMAR y la restitución de sus derechos históricos sobre sus mares territoriales. Perfecto. Tenemos preguntas ya de la gente que nos está escribiendo y que se conecta en esta tarde. Muchísimas gracias. Por una parte, William nos dice, wow, esa es una cantidad de dinero nuestro, se podría decir. Lo que se está pescando ahí, lo que está China sacando de provecho es del Ecuador. Por otra parte, nos está preguntando Verónica Lara, ¿por qué la posición de la Marina ecuatoriana no quiere hacer respetar el tratado anterior vigente y renunciar a la CONVEMAR? ¿Por qué se permitió que el expresidente nos adhiera a esto? ¿Quién se beneficia de esto? Bueno, el beneficio es gigantesco. Estamos hablando de que una incursión de la flota china puede estarse llevando entre 10.000 millones y 30.000 millones de dólares en peces. Eso en términos económicos es una cifra gigantesca, ¿no? En términos ambientales es realmente una depredación y un ecocidio. Son montañas y montañas de tiburones y de peces de distintos mariscos y moluscos que se llevan, gravísima. Puede implicar la desaparición de muchas especies. Pone en amenaza y en riesgo esta reserva de biosfera que son las Galápagos, formalmente declaradas como tales por la UNESCO. El crimen es monstruoso. Pero claro, las cifras son escandalosas. Estamos hablando de que nos pueden estar robando 100.000 millones de dólares al año. Y por lo tanto hay demasiado dinero ahí como para corromper a cualquiera. Es lamentable que la Marina no reconozca sus tradiciones históricas heroicas, como la victoria que tuvieron en la Guerra del Atún, que tal vez es la página más importante que la Marina ecuatoriana ha escrito en su historia, y que hayan autoridades de la Marina que se hayan pronunciado a favor de la adhesión a la CONVEMAR y no hayan advertido al país la gravedad de la adhesión a su soberanía territorial marítima. Este es un tema de primer orden que debe ser debatido por todo el país y debemos exigir a la Marina que vuelva sobre sus pasos,
que asuma la continuidad histórica, heroica de la Marina ecuatoriana, que asuma la lucha por el rescate de nuestras 200 millas de mar y por el rescate de nuestra legislación marítima. El Ecuador no es un país que nació en 2007 ni nació en 2012, es un país que tiene casi 2 siglos de historia republicana, aparte de siglos y milenios hacia atrás. De eso pueden hablar muy bien los pueblos y nacionalidades originarias de nuestro país, y en consecuencia no tenemos por qué subordinarnos a un convenio internacional que lo que hace es destruir los derechos legítimos a la territorialidad marítima de todas las naciones del mundo. Por eso esta semana he planteado en algunos foros la importancia de que los países adherentes a la CONVEMAR renuncien masivamente a la CONVEMAR, porque está suprimiendo sus legítimos derechos territoriales sobre sus mares y sus derechos a autodeterminación nacional claramente establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Es inadmisible el comportamiento de la Marina. Marcelo, ¿qué nos podría impedir el ya no estar en la CONVEMAR? ¿Qué es lo que nos podría detener? ¿Existe algún compromiso legal o alguna figura legal que no permita que el Ecuador tome la decisión de salirse de la CONVEMAR, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál sería el camino más rápido? Porque mire que se le ha dado permiso a la flota china para que esté un mes más, pero como vemos, el tipo de pesca que ellos realizan y la cantidad que se saca diariamente es algo exorbitante y que definitivamente va a dejar una huella ecológica que no tenemos idea, o sea que ni siquiera se va a poder hacer un diagnóstico del daño que se está haciendo de la cantidad de peces y tiburones y especies que están en peligro de extinción, que están siendo extraídos de esta franja. El camino hacia adelante es la denuncia de la CONVEMAR. En el derecho internacional se usa la palabra adhesión cuando un país soberanamente se adhiere a un convenio internacional de cualquier naturaleza, y se les llama denuncia cuando un país se separa de un convenio internacional. La CONVEMAR es tan grosera que pretende innovar además en forma regresiva al derecho internacional al establecer un límite de 10 años para que los países que se adhieran al convenio puedan denunciar. Ese límite lesiona el derecho a la autodeterminación de las naciones y por lo tanto es inadmisible e inaplicable. Cualquier país que se haya adherido a la CONVEMAR puede denunciarla cuando lo crea conveniente, porque por encima de la CONVEMAR está la soberanía de las naciones. Los 8 años de adhesión a la CONVEMAR han probado para el Ecuador que la CONVEMAR no sirve absolutamente para nada que no sea sino para favorecer el saqueo y la depredación de nuestros mares, el robo de nuestros mares. Eso es el mayor acto de corrupción que se ha cometido en esta gran orgía de corrupción que sacude al país. El saqueo y el robo despiadado de nuestras mares, de nuestra soberanía marítima y de nuestras especies marítimas, poniendo en grave riesgo los equilibrios del ecosistema marino de Galápagos y del mar continental, y también los equilibrios básicos del ecosistema marítimo del mundo, porque el mar de Galápagos y el mar del Ecuador, que es el mar del centro del mundo, es un mar excepcional, es el mar del centro del mundo. En él convergen la corriente de Humboldt, que viene del sur, la corriente del Niño, que viene del norte, la corriente de Cromwell, que hemos sostenido que debería denominarse corriente de Quito, que es la corriente del paralelo cero, cuya confluencia permite que nuestros mares sean realmente la matriz de la generación de la diversidad de especies marinas que luego viajan por todo el planeta. Las ballenas no es que vienen a criarse en el Ecuador, nacen en el Ecuador, se aman en el Ecuador. No nos olvidemos que son mamíferos y que se aman y que tienen el sentimiento de amar. Se aman en el Ecuador y paren en el Ecuador. Las ballenas nacen en nuestras aguas. Por lo tanto, el Ecuador tiene que tener conciencia de esta extraordinaria. Vemos también que por parte de varios analistas internacionales la CONVEMAR es bastante criticada porque no ha logrado solucionar, no solo en el caso de Ecuador, sino en otros casos, varios conflictos que se han dado entre países. Y toma muchísimo tiempo y no pasa nada. ¿Y para qué seguir adheridos a algo que no funciona? No sirve absolutamente para nada. Yo leí con vergüenza ajena una declaración del ministro de Defensa, Osvaldo Carril, en el diario El Comercio el domingo de la semana pasada, donde dice que el Ecuador está ahora protegido por 168 países y la CONVEMAR. Si tal protección existiese, no estaríamos sufriendo lo que estamos sufriendo. La CONVEMAR no sirve para nada, ministro Carril, absolutamente para nada. Y su frase confirma que no sirve para nada. Y además, un ministro de Defensa de una república soberana no puede esperar que le estén protegiendo otros países. Debe tener la hombría de bien de que su país se proteja con dignidad por sí mismo. De manera que estos 8 años han probado que la adhesión a la CONVEMAR
no ha servido para nada, sino precisamente para la depredación de nuestros mares. Por eso planteamos que el tema no se reduce a la ampliación de la Reserva Marítima de Galápagos, lo cual tiene poco sentido jurídico, porque si tenemos soberanía territorial solo sobre 12 millas, podemos legislar solo sobre 12 millas. La zona económica exclusiva, como le llaman a las otras 188 millas, no están bajo soberanía territorial ecuatoriana, de manera que el Ecuador tiene ciertos privilegios en relación a los otros países del mundo en esa zona económica exclusiva, pero en realidad tiene más obligaciones que privilegios. De manera que no podemos hablar de que la zona económica exclusiva sea territorio soberano ecuatoriano. Todos los mapas que han presentado en ese sentido, incluso el mismo ministro Jarrín, mienten al país porque no hay soberanía territorial marítima en esas 188 millas. Lean el artículo 3 de la CONVEMAR que establece que la CONVEMAR no reconoce más de 12 millas de mar territorial. Ese es el problema de fondo. Para ir concluyendo, entonces, en pocas palabras, la solución es que Ecuador salga de la CONVEMAR y retome esas 200 millas que le corresponde, el control total de lo que antes era el mar ecuatoriano. Así es, evidentemente, el Ecuador debe denunciar a la CONVEMAR. El presidente de la República tiene la competencia para hacerlo. El Ecuador, aunque haya gente que no lo crea, es una república soberana. Su legislación histórica tiene pleno valor jurídico nacional e internacional. El Tratado del Pacífico es una ley universal que debe ser observada por todos los países del mundo. Nunca ha sido impugnado, tiene plena vigencia internacional, está plenamente inscrito en las Naciones Unidas, como lo he señalado. Y la denuncia de la CONVEMAR tiene la implicancia de facto, que es el restablecimiento de la legislación marítima en la cual descansa nuestra soberanía territorial sobre el mar del Ecuador y también, naturalmente, sobre el cual descansan nuestros derechos sobre todo lo que significa Galápagos y la capacidad de proteger a nuestras especies marinas, que es una obligación de primer orden para todos los ecuatorianos. No es una tarea de nosotros. Es una decisión que la puede adoptar el presidente de la República, que la puede aceptar, solicitar la Asamblea Nacional. Por otra parte, el colectivo Galápagos Vive, dirigido al rescate de la soberanía del mar ecuatoriano, está estudiando la perspectiva de solicitar a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la adhesión a la CONVEMAR, porque precisamente el pronunciamiento de la Corte Constitucional señaló claramente en su momento que esa adhesión implicaba modificar por lo menos 12 artículos de la Constitución, ninguno de ellos ha sido modificado. Es absurdo, además, que la Constitución de una república tenga que modificarse para subordinarse a un tratado internacional. Eso es inconstitucional. La primera norma de la república es la Constitución, la segunda son los tratados internacionales, a los cuales el país puede adherirse y a los cuales también el país puede denunciarlos y separarse de los mismos. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Nos ha dejado muy claro lo que se debe hacer en cuanto al problema que está ocurriendo en las aguas supuestamente internacionales, pero que sabemos que pertenecen a nuestro país. Hay tratados que están vigentes, tratados internacionales y nacionales también. Estaremos vigilantes de este tema y seguramente conversaremos nuevamente para ver si es que se ha tomado las rectificaciones del caso, que eso esperamos por parte del gobierno nacional para poder proteger esta joya que son las Islas Galápagos y también la identidad ecuatoriana y la soberanía de nuestro país. Marcelo, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Carla. Muy satisfecho de compartir contigo en este muy interesante programa. Hasta pronto. Gracias, Marcelo. Bueno, es lo que hemos estado hablando en esta tarde por parte de Marcelo Larrea. Él es un periodista excelente, además se ha dedicado a analizar este tema del convenio con la CONVEMAR. Y vemos lo importante que es el retomar a nuestro respeto del mar, el retomar a los tratados que están vigentes, tanto internacionales como nacionales. Hay las herramientas. ¿Falta la voluntad política? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero eso no queda ahí, porque también la gente, los ciudadanos, están empezando a tomar fuerza en este sentido, a defender. ¿Y quién mejor que aquellos que viven en las Islas Galápagos para contarnos su realidad, para contarnos cuáles son sus ideales, qué es lo que van a hacer para proteger a su hogar? Entonces quiero dejarles con un video primero antes de pasar a la siguiente entrevista con Elisier Cruz, que es del Movimiento Ciudadano Más Galápagos. Así que pongan atención a este videito que viene a continuación.
Bienvenidos a la Reserva Marina de Galápagos, tesoro marino del Ecuador y del planeta. Nuestra reserva es hogar de más de 3.000 especies marinas, de las cuales cerca de 500 son endémicas del archipiélago. Sus aguas son extraordinariamente ricas en nutrientes. Esto se debe a sus condiciones oceanográficas únicas en el mundo. En el mar muy profundo hay una corriente fría que está fluyendo de oeste a este, y justo Galápagos se interpone en el camino de esa corriente. Y esa corriente, entonces, ¿qué hace? Tiene que irse para arriba, para los lados, y eso sí crea una productividad fuera de lo normal. Es un oasis de vida en medio del Océano Pacífico Sur, que atrae a turistas del mundo que se maravillan con el espectáculo que ofrece la vida en su estado más puro. Pero esta misma vida atrae también amenazas que acechan constantemente la rica biodiversidad de uno de los archipiélagos mejor conservados del planeta. Proteger estos ecosistemas desde la dirección del Parque Nacional Galápagos garantiza que en el futuro todas las actividades productivas, turísticas y pesca principalmente, que son las que se realizan en la reserva, van a tener un beneficio directo hacia la comunidad local, y esto se plasma en ingresos económicos que permiten mejorar su calidad de vida. La sobrepesca y pesca ilegal son algunas de las amenazas que enfrenta esta área natural protegida. Muchas de las especies marinas son viajeras y conectan con distintas latitudes. Cuando salen de la Reserva Marina de Galápagos, donde están protegidas, corren peligro. Las especies migratorias que son protegidas en Galápagos difícilmente pueden sobrevivir un momento que salen de la frontera, y las especies no conocen fronteras. En agosto de 2017, las autoridades de Ecuador detuvieron y confiscaron la embarcación china Fuyuanluleng 999 cuando irrumpió dentro de la Reserva Marina de Galápagos. En sus bodegas hallaron 300 toneladas de pesca congelada, entre ellas al menos 6.600 tiburones mutilados, sin sus aletas. Esto indignó al pueblo galapagueño, que se levantó en defensa de su mar. Aquella vez organizamos una marcha para que el día viernes 25 de agosto la comunidad gritara al mundo su descontento por la agresión que había sido efecto en la Reserva Marina de Galápagos. Allí recogimos miles de firmas con diferentes puntos, entre ellos el más importante, solicitarle al gobierno nacional y las autoridades la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. En 2020, la presencia de una flota pesquera industrial en el límite de la zona económica exclusiva insular vuelve a levantar las alertas y la indignación. Galápagos es un semillero natural de vida que garantiza a través del tiempo la conservación de riqueza marina y la productividad pesquera. Si se incrementara la superficie marina protegida, abarcando así hábitats clave para especies marinas, podríamos también garantizar que este semillero nos siga beneficiando a todos. Por eso hay una posición regional. Yo creo que en la medida que Ecuador amplíe la protección a su área marina de Galápagos, genere protección especial en concordancia para la protección de la economía también del Ecuador, pero también para la biodiversidad y adicionalmente también los recursos marinos en general del planeta. Hoy, con el apoyo de todos ustedes, nace Más Galápagos, una iniciativa ciudadana que busca de forma proactiva aportar a los procesos de protección y conservación del mar que rodea a las islas. Ciudadanos de todas partes se han unido y se siguen uniendo en defensa del primer patrimonio natural de la humanidad. Como ciudadano, como pescador, como parte del Frente Insular de la Reserva Marina de Galápagos, te invito a que te sumes a esta campaña Más Galápagos. Súmate tú también, porque entre todos hacemos Más Galápagos. Esperar que solo sea de parte de las autoridades, y debemos sumarnos a esto. Por eso hemos generado este tipo de espacios, para poder conversar de temas como el que está ocurriendo en este momento cercano a las Islas Galápagos, porque nos compete a todos los ecuatorianos. No se trata solo de las autoridades, se necesita presión también de parte de los ciudadanos, el que estemos conscientes de lo que está ocurriendo y el que hablemos y demos a conocer lo que está pasando en nuestro país. Entonces yo les invito también a compartir este tipo de entrevistas, de espacios, a preguntar, también a compartir con los entrevistados que tenemos. En esta noche voy a estar con Eliezer Cruz.
Él es parte de este movimiento ciudadano Más Galápagos, un experto y tiene mucho conocimiento de lo que pasa en las Islas Galápagos. Y qué mejor que una persona que vive allá, que lo siente en sangre propia para que nos comente cómo es la situación y cómo nosotros como ecuatorianos podemos apoyar y ser parte de la solución. ¿Cómo está, Eliezer? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Carla. ¿Cómo está? Y un gusto saludar a su audiencia. Muchas gracias. Bueno, quiero que me comente cómo es la situación en Galápagos. ¿Cómo ven ustedes la presencia de los barcos tan cercanos a la reserva ecológica, que es tan importante no solo para nuestro país, sino a nivel mundial? ¿Se siente ese malestar entre aquellos lugareños que viven ahí, que pescan y que están en el día a día? Bueno, créame que es una impotencia muy grande la que se siente acá en Galápagos y yo creo que en el Ecuador entero, porque mientras el gobierno ecuatoriano, el Parque Nacional Galápagos, las autoridades de Galápagos y la población de Galápagos, que cada vez es más respetuosa de las normas de conservación y el respeto hacia la naturaleza, hacen esfuerzos muy grandes para conservar este patrimonio que, como decimos, no es solo de los galapagueños, no es solo de los ecuatorianos, sino que es un patrimonio del mundo, es patrimonio natural de la humanidad, tanto del mar como la tierra. Entonces, al ver que hacemos estos grandes gastos para conservar nuestras islas, esto puede perderse muy rápido porque, como decimos, las especies necesitan espacio, necesitan movilizarse, no van a quedarse necesariamente en los límites de una reserva protegida, sino que van mucho más allá. Y el momento en que salen de la reserva marina no hay garantía de que vayan a sobrevivir. Tenemos solamente, Carla, para consideración suya, en todo el Pacífico Oriental, Galápagos es la principal zona de anidación de tortugas verdes, por ejemplo, la más grande. Las playas de Galápagos son una de las principales zonas de anidación de las tortugas verdes. Las tortugas verdes, estas queloniamidas, viajan hacia Centroamérica, viajan hacia el Ecuador continental, hacia el Golfo de Guayaquil, es decir, se mueven por todos lados, pero obviamente si de aquí salen hacia Centroamérica, en el camino van a morir una gran cantidad por la gran cantidad de palangres de las flotas pesqueras que existen. Entonces, esos son los riesgos que tenemos. Esos son los riesgos que atraviesan especies como tiburones, el tiburón ballena, incluso ciertas aves marinas como los albatros que anidan en Galápagos, son parte de Galápagos, pero que salen a alimentarse muy lejos, van hasta Perú, la gente de Perú y muchas veces en Perú. Entonces, ese tipo de cosas que molesta, primero que no saben pescar, Estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión. Eliezer, sí, estamos con un poquito de problemas en la conexión de internet. ¿Me escuchan? Recordar que estamos desde las Islas Galápagos en vivo y en directo, entonces ahorita tenemos un poco de problemas con el internet. Esperemos que ya se regularice esto. Y qué importante poder hablar con aquellas personas que viven en las Islas Galápagos y que sienten, ¿no? que ven día a día con impotencia, como lo ha dicho Eliezer, lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa con las especies? Porque todas las especies migran, no siempre van a estar en un solo lugar. No es que porque nosotros digamos, esta es la franja que les va a proteger, ellas entienden que no deben pasar hacia el otro lado. Como él bien lo ha mencionado, ¿qué es lo que pasa con estas especies que salen de la franja donde están protegidas? Eliezer, aparte de lo que está ocurriendo en cuanto a la pesca de estos buques, también se ha visto la afectación por parte de los desechos y desperdicios que salen de los buques y que se quedan también en las aguas y llegan a las playas. Bien que tuve que cortar video para mejorar el audio. Espero que me escuchen ahí Perfecto. mejor. Me quedo con su foto. Gracias. En todo caso, ese es otro problema grande, ¿no? Obviamente tenemos una flota que está en aguas internacionales, entre comillas, pescando legalmente, pero ya en el 2017 se capturó un barco que estaba con más de 6.600 tiburones mutilados
y ahora no sabemos qué está pasando, ¿no? Entonces, a pesar de que hay normas internacionales que permitirían al Ecuador revisar qué es lo que está pasando en esos barcos, pero el otro tema que usted menciona es precisamente la basura. Gran cantidad de plásticos que están llegando por las corrientes marinas porque están en una posición donde las corrientes marinas llegan hacia Galápagos y atraen una gran cantidad de desechos. Y aquí hay un riesgo adicional, mi querida Carla, que es precisamente que ya se ha detectado por expertos científicos de la Fundación Charles Darwin, por ejemplo, que en las botellas plásticas pueden llegar especies introducidas marinas que pueden causar grandes daños a nuestro ecosistema. Cierto tipo de conchas, cierto tipo de otras especies que llegan pegadas al plástico y que también nos pueden llegar, incluso son aguas de sentina de barcos que vienen de otras latitudes que pueden traer otras especies totalmente ajenas al archipiélago y que nos pueden poner en serio riesgo. Eso es un potencial problema realmente grande. Entonces vemos que no es solo la desaparición de las especies a través de la pesca, que se está dando a gran escala, sino también lo que hacen los barcos al traer especies introducidas. El sistema ecológico de Galápagos es muy sensible. Es un sistema que hay que cuidarlo muchísimo y que tiene especies que son únicas en el mundo. Entonces vemos que no es solo la afectación por parte de la pesca que se está realizando, sino también la afectación por los desechos y desperdicios que están saliendo de estos buques. Y esto afecta realmente, como escuchamos. Aparte del plástico, puede ser que se introduzcan también otras especies que no son del medio y que pueden ser catastróficas para el ecosistema de las Islas Encantadas. Este es un tema muy complejo y que por eso lo he querido tratar en esta noche, para que todos nosotros como ecuatorianos hagamos conciencia de lo que está ocurriendo. Nos preguntemos por qué no se toman medidas y ejerzamos también presión, seamos parte de la solución, investiguemos. Quiero aprovechar este ratito hasta estar nuevamente con Eliezer. Quiero mandar saludos a todas las personas que se están conectando, a René, a Patricio, a William, a Wilson, a Pato también, a Berito, también a Fernando, a varias personas que lo están haciendo a través de Instagram Live y también a través de Facebook Live. Vamos a seguir conversando también con Eliezer. No sé si ya está conectado nuevamente. Eliezer, ¿sí me escuchas? Sí, le escucho perfectamente. Sí, perfecto. Bueno, Eliezer, tenemos el diagnóstico. Esto es algo que hay que parar. No es que podemos dejar un mes más o que se vayan un ratito y luego regresen. No, se necesita una medida. Problemas grandes, medidas grandes, como dice. Hay que ser tajantes porque no podemos permitir que las Islas Galápagos, que la soberanía de nuestro país se vea vulnerada. Como organización ciudadana, como parte de la solución, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, nosotros estamos proponiendo una serie de acciones. Creemos, bien lo ha dicho usted, a grandes problemas debe haber grandes soluciones. Y aquí estamos para hacer conciencia a nivel de todo el Ecuador, porque esto compete a todo el país, ¿no? Como digo, es una gran responsabilidad del Ecuador el conservar Galápagos y por lo tanto aquí se debe hacer énfasis en la necesidad de tener mejor seguridad marítima y vigilancia. Queremos hacer hincapié en temas de control para evitar la pesca no declarada y no reglamentada, que es un problema. Lo del problema de plásticos y de basura marina y de especies introducidas marinas que pueden llegar en estos plásticos. Y acciones que se deben hacer desde el Ejecutivo o desde el legislativo, en el caso del legislativo, para ampliar nuestra área marina de Galápagos o desde el ejecutivo directamente a través de decreto para crear una nueva área marina protegida. Entonces, este colectivo de asociaciones, instituciones y personas que se han unido en Quito, en Guayaquil, en Galápagos, en las 3 islas pobladas de Galápagos, queremos precisamente pedir eso, pedir cosas concretas que se pueden hacer a nivel de Cancillería con otros países o a través de las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, las OROPS, pero eso toma más tiempo. Y por otro lado, acciones directas que el país puede hacer
para cuidar lo que pasa casa adentro. Tenemos una zona económica exclusiva de 200 millas alrededor de Galápagos que también pasan cosas que no son tan buenas. Tenemos muchas veces toda la cantidad de barcos de pesca que llegan desde el Ecuador continental para pescar precisamente con atún, con barcos cerqueros, a través de unos dispositivos agregadores de peces que se sueltan cerca de la reserva marina, entran, sacan la pesca y salen. Entonces, eso ya es una pesca ilegal que se está haciendo. Y por otro lado, también barcos nodrizas que llegan del Ecuador continental, que se acercan al límite, quedan en el límite, pero las fibras, las embarcaciones menores, entran con el palangre a la reserva marina. Entonces, también debemos considerar ese tipo de daños y lo que queremos es tener una reserva marina más grande, que esté mejor protegida, de tal suerte que se aumente la biomasa la biomasa de todas estas especies, y se ha demostrado que las reservas marinas precisamente cumplen ese rol, no solamente para garantizar la conservación de las especies que nos interesan, las especies turísticas, digámoslo así, o las especies vistosas, sino también los mismos stocks pesqueros para la propia industria pesquera, para garantizar esos stocks a futuro de las pesquerías de nuestro querido Ecuador. Imagínense que ya en el año 98, que se creó la Reserva Marina de Galápagos, el sector pesquero industrial de Manta dijo que iba a ser el acabosis de la pesca industrial. Habían 45 barcos de pesca de cerco de atún. Ha sido tan beneficioso para ellos la creación de la Reserva Marina, que ha sido un semillero y que básicamente ellos pescan en el límite, y el efecto borde o el spillover que se llama en inglés les ha servido para ampliar sus capturas, para crecer la industria. Y bueno, no solamente han pescado en Galápagos, pero sí, buena parte pescan en el suroeste de Galápagos. Hoy tenemos una flota que ya bordea los 115 barcos, es la flota más importante del Pacífico Oriental, muy seguido, muy detrás México. Es impresionante porque vemos que si es que logramos un equilibrio entre el cuidado de las reservas naturales, también beneficia a la parte pesquera, a la parte comercial, y eso es lo que se busca. Ahora, Eliezer, ¿cuál es su posición en cuanto al Tratado de la CONVEMAR, del cual somos parte? ¿Ustedes han tratado este tema también? Mire, la Convención del Mar de las Naciones Unidas es un tratado al que muchos países se han adherido. Tenemos antes la Declaratoria de Santiago, que reconoce al Ecuador con las 200 millas para Chile, Perú y Ecuador. Ecuador se ha ido quedando solo porque Chile firmó la CONVEMAR y bueno, y el resto de países han venido firmando la CONVEMAR. Entonces, yo creo que también es un tema que requiere mayor profundización. Quizás antes teníamos teóricamente 200 millas de mar territorial. Era teórico porque ningún país casi nos reconocía ese mar territorial. Sin embargo, hoy tenemos 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva, donde el Ecuador puede, como único país, extraer recursos en esa zona, controlar esa zona. Ahora mismo el Ecuador está con 2 embarcaciones de la Armada del Ecuador vigilando a la flota china que no ingrese a la zona económica exclusiva. Es decir, tenemos también derechos en esa zona económica exclusiva, y es más, la CONVEMAR insta a los países a que tomen medidas de conservación para asegurar los stocks pesqueros o para asegurar los recursos naturales, la biodiversidad, insta a que se tomen medidas. Entonces, perfectamente, soberanamente, el Ecuador puede en este momento tomar una medida de conservación ampliando la reserva marina a 200 millas, precisamente dentro de la zona económica exclusiva, y lo hace directamente sin consultar a nadie. ¿Qué pasaría con esa franja de las 175 millas en donde están justamente estos buques pesqueros? Al momento que Ecuador decida, como usted dice, acogerse a la ampliación de la reserva a través de, estando dentro de la CONVEMAR. ¿Qué sucedería en ese momento? Bueno, tenemos que diferenciar las cosas. La ampliación de la reserva marina no necesariamente nos va a solucionar el problema de flotas internacionales, porque estamos hablando de zona económica exclusiva del Ecuador.
las flotas operan en aguas internacionales, obviamente pegadas a la zona costera. Lo que aquí se requiere es trabajar con la Organización Regional Pesquera del Pacífico, del Sur, o la OROP del Sur, donde son varios países miembros, y creo que incluido China también, y donde se debe exigir las regulaciones más estrictas. Por ejemplo, prohibirse el transbordo de pesca en aguas internacionales, alta mar, prohibirse el abastecimiento de combustibles que también genera en alta mar, que también genera contaminación. Una serie de reglas que se pueden, y también en volúmenes de captura de pesca se pueden poner reglas para los países. Entonces, funciona muy bien en la misma organización, de la otra organización de regulación, que es la Comisión Interamericana de Atún Tropical, para el caso de túnidos. Ellos ponen una serie de condiciones para los barcos atuneros, para que tanto medidas de conservación como de captura, crean los llamados zonas de protección, que no pueden pescar en X tiempo, tienen sus propias vedas, etcétera. Pero acá necesitamos fortalecer esta organización de la OROP del Sur para que realmente se tomen medidas en contra de este tipo de flotas que arrasan con los recursos. Pero ni aunque el Ecuador demuestre la conectividad entre Galápagos y Ecuador continental de la cordillera de Carnelle, va a solucionar esto, porque eso será solamente le dará al Ecuador el uso del suelo marino, pero no de la columna de agua. En la columna de agua seguirá siendo aguas internacionales y no podrá conectarse la zona económica exclusiva del Ecuador con la zona económica exclusiva de Galápagos. Eliezer, en este sentido, ustedes a través del video que vimos antes de la entrevista hacen un llamado que la gente se sume. Quisiera, para ir finalizando ya la entrevista, saber cómo se pueden sumar aquellas personas que nos vengan esta noche y que les gustaría ser parte de este apoyo hacia las Islas Galápagos, y también ejercer un poco de presión para que se tomen medidas. Bueno, sí, invitar una vez más a todos los ecuatorianos que podamos participar de estos plantones totalmente pacíficos, que van a ser a las 10 de la mañana en Quito y Guayaquil. En Quito frente a la Embajada China, en Guayaquil en el gobierno regional, en las afueras del gobierno regional, en Galápagos en el Malecón de Santa Cruz, en la plazoleta de San Cristóbal y en el Parque Central de Isabela. Que se sumen todos los que puedan, con todas las medidas de seguridad, distanciamiento social, mascarillas, va a haber gel suficiente para manos, y obligatorio mascarillas, que se sumen con carteles, que nos apoyen. Realmente solamente la presión ciudadana va a hacer notar que existe una conciencia fuerte de lo que es la conservación marina y de lo que es el futuro de este país. Ecuador es un país marítimo y creo que tenemos muchas ventajas de eso, pero tenemos que saberlo manejar bien, tanto en la explotación como en el cuidado. Eliezer, muchísimas gracias por esta entrevista, por darse el tiempo para estar conmigo en esta noche y dar a conocer también el punto de vista de aquellas personas que son las que luchan día a día en las Islas Encantadas, en las Islas Galápagos, para sacar adelante y mantener sobre todo esta riqueza que es tan grande, como usted muy bien lo ha dicho, no solo para los ecuatorianos, sino para todo el mundo. Es un sistema ecológico primordial para mantener el equilibrio de nuestros mares, y como ciudadanos, como ecuatorianos, debemos salir y alzar nuestra voz para que se tomen las medidas necesarias y parar la destrucción de lo que está ocurriendo cercano a las Islas Galápagos. Muchísimas gracias, Eliezer. Muchas gracias a usted, Carla, y recuerde que tenemos la posibilidad de hacer rápido las cosas y que el Ecuador puede ampliar muy rápido su área marina protegida, y eso va a permitirnos aumentar la biomasa de todas las especies, y así aseguramos nuestro futuro aquí en las islas. Muchas gracias. Gracias, Eliezer Cruz. Él es vocero de Más Galápagos, de este movimiento ciudadano. Y como ven, tenemos dos puntos de vista. Por un lado, Marcelo Larrea nos ha dicho que la solución para el problema que estamos teniendo con barcos pesqueros internacionales es el salir de la Convemar. Por otro lado, también vemos que Eliezer, quien es vocero de Más Galápagos, nos ha dicho que se puede ampliar la reserva ecológica que tiene las Islas Galápagos. Lo cierto es que hay que tomar medidas, que se tiene que dar soluciones a lo que está pasando, que no podemos tener decisiones media tinta, como decía mi abuelita, sino que tienen que ser decisiones tajantes, porque a problemas grandes, soluciones profundas. ¿Y qué más si es que está en riesgo
lo más grande que tiene el Ecuador, que son las Islas Galápagos, y que es parte fundamental del equilibrio de los océanos, de los mares que tenemos, y solo tenemos uno, así que hay que cuidarlo. Bueno, yo me voy a despedir, les invito a que puedan compartir estas entrevistas. Voy a estar con ustedes todos los martes y jueves a las 6 de la tarde para hablar de distintos temas políticos, ciudadanos, de todo tipo. Vamos a estar la próxima semana también hablando sobre los adultos mayores. Vamos a tener varios temas de los que estaremos conversando, y les agradezco a todas las personas que se han conectado en esta noche a través del Instagram Live, de mi Instagram Live. Quiero mandarles un saludo también a Ale, un beso gigante, gracias por estar conectada, a Juan Carlos, a Haskell y a todas las personas que han estado pendientes de estas entrevistas. También estamos a través de Facebook. Entonces les recuerdo que estaremos todos los martes y jueves conversando en Carla Larrea Online, este espacio para abordar varios temas, sean políticos, sean ciudadanos, sean personales, junto a ustedes. Les mando un beso gigante, espero que tengan una excelente noche y un resto de semana muy bueno. Nos vemos, chao. Welcome to the Galapagos Marine Reserve, a marine treasure of Ecuador and the world. Our reserve is the home to more than 3,000 marine species, of which about 500 are endemic to the Galapagos. Its waters are extraordinarily rich in nutrients due to its oceanic conditions, which are unique in the world. En el mar muy profundo hay una corriente fría que está fluyendo de oeste a este, y justo Galápagos se interpone en el camino de esa corriente. Y esa corriente, entonces, ¿qué hace? Tiene que irse para arriba, para los lados, y eso sí crea una productividad fuera de lo normal. It is an oasis of life in the middle of the South Pacific Ocean that attracts tourists from all over the world who marvel at all the wonders life offers in its pristine state. But this life also attracts threats that constantly stalk the rich biodiversity of the best preserved archipelagos in the world. Proteger estos ecosistemas desde la Dirección del Parque Nacional Galápagos garantiza que en el futuro todas las actividades productivas, turísticas y pesca principalmente, que son las que se realizan en la reserva, van a tener un beneficio directo hacia la comunidad local, y esto se plasma en ingresos económicos que permiten mejorar su calidad de vida. Overfishing and illegal fishing are some of the threats facing this natural protected region. Many of the marine species travel to connect at different latitudes. When they go out of the Galapagos Marine Reserve, where they are protected, they are in danger. Las especies migratorias que son protegidas en Galápagos difícilmente pueden sobrevivir un momento que salen de la frontera, y las especies no conocen fronteras. In August 2017, Ecuadorian authorities seized and confiscated the Chinese vessel Fuyuan Lulang 999 when it was found illegally in the Galapagos Marine Reserve. 300 tons of frozen fish were found inside its storage rooms, of which there were around 6,000 mutilated sharks without their fins. This outraged the people of the Galapagos, who rose up in defense of their waters. Aquella vez organizamos una marcha para que el día viernes 25 de agosto la comunidad gritara al mundo su descontento por la agresión que había sido efecto en la Reserva Marina de Galápagos. Allí recogimos miles de firmas con diferentes puntos, entre ellos el más importante, solicitarle al gobierno nacional y las autoridades la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos.